Bienvenidos alumnos, vamos a desarrollar el programa de gestión estratégica de costos. En esta oportunidad con el curso denominado Comprendiendo los conceptos generales de gestión de costos. En este curso vamos a revisar los conceptos iniciales, los conceptos generales que se requieren manejar para gestionar los costos en las empresas, independientemente de que estas empresas sean del rubro comercial, industrial o de servicios. De hecho, en la mayoría de los casos que vamos a citar a lo largo del programa, van a estar referidos probablemente a empresas industriales que son, digamos, las más complejas en cuanto al análisis de costos, y luego podemos hacer un símil con las empresas comerciales y de servicios. Antes de desarrollar formalmente el tema de los conceptos básicos, quiero revisar con ustedes un punto referido a por qué es importante la gestión o por qué son importantes los costos en las empresas. Voy a utilizar algunos ejemplos, algunos de ellos seguramente con algo, digamos, extremos, pero que van a permitirme analizar con ustedes la pertinencia del manejo y la gestión de los costos en las empresas. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué es importante gestionar el costo en las empresas? Bueno, en primer lugar no encuentro otra forma de ser competitivo que el trabajar en la gestión de reducción de costos en las empresas, por una razón muy sencilla. Para todos los que estamos en el mercado compitiendo por vender algún producto o servicio, el precio lo determina el mercado. Por lo tanto, las empresas no tenemos mucha injerencia en cuanto se refiere a poner los precios en el mercado, salvo que tengamos un producto diferenciado o que tengamos un elemento diferenciador, un know-how distinto, digamos, que permita a nosotros, entre comillas, poner los precios en el mercado. O, por ejemplo, si estamos en una situación de monopolio, oligopolio o duopolio, ¿no? En el cual algunas empresas tienen la posibilidad de manejar precios en el mercado. Pero como eso no es el común de las empresas que están por lo menos en nuestro medio, la idea es, si no podemos ir por el lado de los precios, tenemos que ir por el lado de los costos. Y entonces queda claro que en un mercado en el cual para dos o más empresas el precio es el mismo en el mercado, la diferencia está entonces, o sea, la diferencia en generar una mayor o menor utilidad va a estar en cuanto más o cuanto menos sea el costo. Entonces, por eso les decía que la importancia de gestionar el costo en las empresas, porque cuanto menos sea mayor va a ser el margen de utilidad para el negocio. Ahora, lo que hay que entender bien, en todo caso no malinterpretar, es que cuando yo digo tener el menor costo, significa el menor costo posible, o sea, que haga que el negocio, la empresa, el producto sean posibles, que llevemos un producto que sea aceptado en el mercado, que tenga las condiciones para ser comercializado en el mercado, porque si se trata de menores costos, podríamos encontrar menores costos haciendo, por ejemplo, reemplazando materia prima, insumos por otros de una calidad no tan buena, en fin, cosas que no vienen al caso de discutir hoy día. Pero me refería al menor costo que haga posible el negocio para ambos, tanto para el que compra como para el que vende. Bueno, algunos ejemplos, algunos casos. Aquí estamos viendo lo que en nuestro medio y en Latinoamérica en general vendría a ser trabajo de la agricultura, ¿no? Algunas características, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Tenemos generalmente siembra y cosecha de productos por temporada. En algunos casos logramos un par de cosechas al año. También en algunos sectores tenemos, por un lado, sequía, por otro lado, abundancia de lluvias. En todo caso, hay condiciones climáticas variables, como dice acá, y en general nos manejamos con un problema común, que es la falta de agua, o en todo caso, la mala administración de la provisión del agua.
Digamos que estos son los condicionantes genéricos en Latinoamérica. Bueno, si observamos en esta siguiente lámina, lo que estamos viendo acá aparentemente es un invernadero, ¿no? Esto es una foto que yo tomé en el camino, estando en una capacitación en Japón. Este es entre dos ciudades en Japón, ¿no? Y en realidad lo que vimos fue una estación como esta que parece un invernadero. Hacia la mano derecha superior de la lámina pueden ver uno bastante más grande. Y en realidad, mientras que íbamos en el tren, vimos muchos de estos invernaderos de todos los tamaños, en fin. Y bueno, la curiosidad, ¿no? ¿Por qué tanto invernadero? Inmediatamente algunos pensamos en bonsái, que ellos trabajan mucho el bonsái, pero finalmente cuando bajamos en la estación siguiente, la pregunta que hicimos fue del lugar. Era una zona, vamos a llamarle rural, entre comillas. Le preguntamos a las personas, ¿no?, que por qué había tanto invernadero. Nos explicaron que eso no era un invernadero, esos eran estaciones de producción, ¿no? Y bueno, nos explicaron el detalle, ¿no? Y lo muestro acá. Ellos logran 3 cosechas al año y en estos invernaderos, entre comillas, ellos controlan las condiciones, tanto de humedad como de temperatura. Entonces logran las condiciones necesarias para un determinado tipo de cultivo. Por esa razón es que hacen 3 cosechas al año. Por esa razón es que la tierra produce 3 veces y con los mismos recursos hay una mayor producción. Y entonces eso significa una mayor productividad para la tierra. Un mejor aprovechamiento del agua, que obviamente en Japón es escasa, porque estamos hablando de que es una isla que está rodeada de mar, y un alto porcentaje del agua que se utiliza dentro de Japón es tomada del mar, desalinizada con un proceso de osmosis inversa, para utilizarla tanto para uso doméstico como para uso industrial y uso agrícola, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación, aunque parezca desproporcionada y aunque no sea, digamos, tan cómodo para algunos, estamos viendo cómo en este segundo caso, hay una máxima producción, hay aprovechamiento de condiciones de tal manera de llevar, el resultado de esto, ¿cuál es? Menores costos de producción. Por un lado, mayor producción y por otro lado, menores costos unitarios de producción. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, ¿no? En el siguiente caso, estamos viendo en nuestro medio, ya tenemos corriendo la línea número 1 del tren rápido o tren eléctrico. Hoy día también lo llaman el Metro de Lima. Pronto tendremos la línea número 2, que correrá de este a oeste. Y estamos hablando de un tren que hoy día camina en promedio a unos 80 kilómetros por hora, en los tramos, digamos, rectos, pero el diseño, como vemos, no es un diseño estrictamente aerodinámico. La velocidad, sin ser poca, tampoco es la que requeriríamos para mover. Esta ciudad es una ciudad de 10 millones de habitantes, es una ciudad grande con mucha afluencia de público en horas punta, ¿no? Entonces requerimos mayor velocidad y mayor tamaño de vagones. Entonces, los que circulan aquí en la capital tienen 5 o 6 vagones en promedio, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación, otra vez probablemente sea algo extrema, pero aquí podemos ver voy a mostrarles solamente una parte de este video. Vamos a ver un sistema de transporte en Francia. Claro que este es un equivalente a un interestatal.
Y estamos viendo, si ustedes ven en la pantalla a la mano izquierda, en la parte superior, este tren está caminando a unos, ya en este momento a 500 kilómetros por hora, es un Lima-Trujillo en 1 hora, y va a llegar a una velocidad máxima de 570, 574 kilómetros por hora. Entonces, esto es una mayor velocidad de desplazamiento y, como verán, tiene bastantes más vagones, ¿no? Nuevamente, insisto, es un ejemplo extremo, pero quiero que vean, y la pregunta sería, ¿no? ¿En cuál de los casos vamos a tener el costo por pasajero de transporte más bajo? Y obviamente será en aquel que vaya más rápido y que transporte la mayor cantidad de pasajeros a la vez, ¿no? Entonces, de aquí van a apreciar en unos segundos más la máxima velocidad de este tren, y camina a 570, ahí lo pueden ver, cerca de 575 kilómetros por hora. Bien, dicho sea de paso, este medio de transporte es el más barato del mundo. Viajar en tren es lo más barato que existe. Nosotros fuimos pioneros en América con el primer tren, año 1876 más o menos. Hoy día a duras penas caminan el tren Ferrocarril Central, que está dedicado solamente a minerales. Hemos perdido el tren del sur, hemos perdido varios más, ¿no? Y este es un territorio extenso que permitiría hoy día tener una red grande de trenes transportando mucha cantidad de gente y carga. Pero bueno, ya ese es otro problema que no nos compete solucionar. Solamente quería mostrar la diferencia entre los costos unitarios, en este caso para el servicio de transporte. Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo de por qué es importante gestionar el costo. Lo que estamos viendo aquí es un vehículo híbrido. Este es un vehículo que tiene dos formas de locomoción, tiene un motor eléctrico y un motor a combustión. Y este vehículo, que ya lo podemos encontrar aquí en nuestro medio, hay modelos como el Prius de Toyota, Mitsubishi tiene un modelo, Hyundai también. Lo bueno de este vehículo, digamos, con esta motorización, es que permite de que el vehículo camine con la mayor eficiencia posible, ¿no? Uno puede utilizar el motor eléctrico hasta cuando este deja de ser eficiente y utilizar posteriormente el motor a combustión para mantener la alta eficiencia del vehículo. Esto elimina, por ejemplo, en el caso cuando estamos usando el motor eléctrico, hay una menor contaminación, obviamente no hay consumo de combustible, etcétera, y cuando se usa el motor a combustión se hace a tan alta eficiencia que el grado de contaminación es bajo. Es obvio que los costos de este tipo de vehículo hoy día son mucho más baratos que los vehículos convencionales, que utilizan todavía en muchos casos el petróleo diésel y en otros casos gasolinas de baja refinación y de alto poder contaminante, ¿no? De hecho, este año tuve la oportunidad de visitar a principios de año una de las plantas de Toyota en Japón, y los modelos de vehículos todos para este año han sido modelos económicos, pequeños, cuadraditos y eléctricos y híbridos, de tal manera que hoy día los japoneses están apuntando a básicamente utilizar vehículos eléctricos que no consumen combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina, y utilizar una energía que es renovable, que es la energía eléctrica, ¿no? Y esto obviamente hace que ellos tengan un bajo costo de transporte. Estos son los modelos a los que yo me estaba refiriendo. Como ven ustedes, ya todos son vehículos más pequeños, menos masa, menos peso para mover, menos consumo de combustible, y estos modelos ya son híbridos en su totalidad, y como el que está en el cajón inferior derecho, ese es un vehículo enteramente eléctrico. Tienen autonomía de 120 kilómetros, los híbridos más o menos 100 kilómetros por galón, lo cual hace que su costo unitario por equivalente de galón consumido sea bastante bajo. Este es otro ejemplo que quería mostrarles, también probablemente extremo, pero nos va a ayudar a entender algo, ¿no?
los costos unitarios en este caso, de un servicio de aeronavegación. El avioncito que estamos viendo ahora es un modelo DC-3, es un Douglas Curtiss, este es de los años 50. Este es un avión que tiene las siguientes características, ¿no? Transporta 44 pasajeros, porque todavía vuela este avión. Motor a combustible, es un motor de 4 tiempos, como el de un vehículo, unas 18 horas para viajar de Nueva York a Londres. Alto consumo de combustible, alta contaminación porque quema petróleo y contaminación sonora por la bulla de un motor a 4 tiempos, ¿no? Pero este avión este es uno de los mejores aviones que yo he podido observar, un avión muy maniobrable, muy dócil, baja tasa de accidentabilidad, etc. Pero es un avión de los años 50, ¿no? Quiero que vean ahora el siguiente avión, este es una maravilla. Este es el Airbus A380, es el último avión de pasajeros, el más grande y el más moderno que ha salido al mercado. Este avión tiene unas características muy especiales, ¿no? Vamos a ver ahora en la reseña. En principio es el avión más grande del mundo, en este momento para transporte aerocomercial. Y fíjense las características, transporta hasta 850 pasajeros. Es un motor turbojet, se alimenta de querosene, 110 octanos, hace 8 horas entre Nueva York y Londres, bajo consumo de combustible, baja contaminación de aire y sonora. A pesar del tamaño del avión y de tener 4 turbinas de 75 toneladas de empuje cada una, es un avión bastante silencioso. Pero donde quería llegar es a lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, los aviones son bastante distintos, entenderemos que cuando el DC-3 levanta vuelo, transporta 44 pasajeros, y cuando el Airbus levanta vuelo, transporta 20 veces eso. Entonces ya vamos viendo ahí que si hacemos un unitario de cuánto me cuesta mover cada pasajero, debemos intuir que el Airbus tiene un menor costo por pasajero. Claro, la inversión en el avión, en los servicios de tierra y todo son mucho mayores para el Airbus, pero en función de la cantidad de pasajeros que transporta, sus costos unitarios son bastante menores. De lo contrario, seguiría volando el DC-3, ¿no? Ahora, lo otro, este avión está desarrollando un programa hoy día entre 2 ciudades en Francia y está volando ya con biodiesel, o sea, estamos hablando de combustible orgánico que es renovable, porque el biodiesel se produce, por ejemplo, a partir de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es renovable, hay que sembrar caña y convertirla en biodiesel. Entonces, esto significa una menor contaminación, porque no contamina el biodiesel, y además un menor costo, porque al ser una energía renovable, a la larga el petróleo, aunque hoy día, por estos días, el petróleo está en el menor costo histórico en los últimos probablemente 10 años, pero finalmente cuando el petróleo comience a ser ya escaso, su precio elevará y será entonces el biodiesel o alguna otra energía renovable quien lo reemplace. En buena cuenta, si hacemos un símil entre ambos modelos de aviones, queda claro que el A380 va a tener un menor costo unitario por pasajero transportado, y de eso se trata este negocio, ¿no? Luego, aquí en esta lámina quiero presentarles un concepto interesante. Yo este vocablo Kaizen sí lo conocía, obviamente, lo he escuchado y lo he utilizado varias veces, pero aquí tuve la oportunidad de entender en realidad qué cosa era esto, ¿no? Y quien me lo contó un japonés allá en Japón, ¿no? Y les voy a contar un poco la historia, ¿no?, de por qué es importante el Kaizen. Ya luego, cuando ustedes, más adelante seguro en otros cursos de este programa, o si ustedes quieren averiguar por su cuenta, fíjense, cuando ustedes vayan a ver qué cosa es Kaizen, van a encontrar varios conceptos asociados. Por ejemplo, el PHBA, por ejemplo, la rueda de Deming, la rueda de Shewhart, y les van a hablar de hacer mejora continua, es hacer, no sé, diseñar, hacer, revisar y actuar, ¿no?
Y parece sencillo, ¿no? Porque es una secuencia lógica. Pero lo interesante de esto es lo siguiente, que la rueda PDCA, o esta rueda de Shewhart, ¿no? O la rueda de Deming, lo que hacen es lo siguiente, se encuentra un problema y a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, lo que se hace es planificar qué vamos a hacer con el problema, hacerlo, verificar que lo que hemos aplicado, lo que estamos haciendo es lo correcto, y si no es así, actuar inmediatamente. Plan, do, check, act, ¿no? Ahora, pero en Japón no termina ahí, ¿no es cierto? Más bien es el inicio, porque cuando en Japón aplican el PDCA, cuando llegan al A y el problema está resuelto, pasan al siguiente problema, ¿no? Y la anécdota que les voy a contar está en esta planta, que es donde aprendí en realidad cómo funciona el Kaizen. Bueno, esta es una planta Kokusan Denki, ¿no? En una visita anterior que hice a Japón, y aquí estoy en el segundo nivel conjuntamente con la persona que nos estaba haciendo la visita, nos estaba explicando qué hacía la empresa. Por los japoneses les gusta mostrar y enseñar todo lo que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, después de haber visto la planta, nos llevaron para ver sus oficinas, para mostrarnos cómo trabajan ellos en la parte administrativa, nos llevaron a ver los servicios higiénicos, el comedor, en fin, ellos les gusta mostrar todo. Y estando aquí, en esta locación, en el segundo piso, recuerdo que todo el segundo piso era parte administrativa y habían dos grandes corredores, ¿no? Y a ambos lados de los corredores habían oficinas administrativas. Pero lo curioso del caso es que en estos dos corredores habían muchísimas pizarras, como las que estamos viendo ahora en la pantalla. Entonces aquí yo tomé foto de estas cuatro que formaban un grupo y pedí que me explicaran qué cosa había ahí. Bueno, el japonesito me explicó que esas cuatro pizarras significaban lo siguiente. La primera, que está en la parte superior a la izquierda, era el relato del problema que se había encontrado en la planta, ¿no? En la parte baja estaba esquematizada la solución que se había dado al problema. En la parte derecha superior está la implementación, cómo se implementó la solución. Y en la parte baja derecha está el seguimiento. Ahí hay unas gráficas que ustedes ven de seguimiento. O sea, ellos cerraron el círculo de esta manera, no hicieron su PDCA. ¿Cuál era el problema? Diseñaron, implementaron y seguimiento, ¿no? Entonces, eso eran estas cuatro pizarritas. Pero había muchas pizarras en los dos corredores, muchas pizarras, ¿no? Entonces yo le pregunté al japonesito, le digo, oiga, explíqueme, ¿y por qué hay tantas pizarras? Es que me dijo, hay varios grupos Kaizen trabajando. ¡A carambas! Entonces la siguiente pregunta fue, no, dígame usted, ¿y cuántos grupos Kaizen habían en ese entonces? Y me dijo, aquí en la planta tenemos ahora 54 grupos Kaizen trabajando. Bueno, entonces ya esto era una cosa que yo nunca antes había ni visto ni escuchado, ¿no? Conocíamos cómo operaban los círculos de calidad, en fin, todo lo demás, pero nunca a este nivel. Bueno, una siguiente pregunta que le hice al supervisor fue, le pregunté, oiga, dígame, ¿y cuántas personas participan en estos 54 grupos Kaizen? Entonces él me respondió, me dijo, fíjese usted, en esta planta somos 234 personas. Bueno, yo pensé que no me había entendido la pregunta porque, claro, yo estaba hablando en inglés y él me estaba respondiendo en inglés. Ninguno de los dos era nativo en el idioma. Así que le volví a reformular la pregunta y le dije, no, por favor dígame cuántas personas trabajan o participan en los grupos Kaizen. Y él me respondió, en esta planta somos 234 personas. Bueno, con la sabiduría japonesa y la forma tan especial como tienen ellos de hablar,
me hizo entender. Ahí, en ese momento, fue que entendí qué cosa significaba Kaizen. ¿Y sabes lo que me estaba diciendo? Que en esa planta, desde el portero hasta el gerente general, participaban en por lo menos un grupo Kaizen. O sea, todos estaban a la expectativa de que hubiera un problema. Después me explicó, ¿no? Me dijo, nos contó lo siguiente, de que la idea es la siguiente, ¿no? Si hay un problema en la planta, por ejemplo, el mal funcionamiento de una máquina o un proceso que han identificado que no es un proceso óptimo, entonces, ¿qué hacían? Al final de la jornada se acercaban a la gerencia, explicaban el problema y pedían autorización para resolverlo. Bueno, habían muchas solicitudes de resolver problemas y no todos eran autorizados. Entonces yo le volví a preguntar, ¿no? Le dije, oye, pero ¿cómo es? Ahorita hay 54 grupos, hay 54 problemas que se están manejando en este momento. ¿Qué pasa si uno de ellos, el número 1, ya terminó, ya quedó implementado y se estandarizó y ya está operando? Me dijo, entonces vuelve a entrar un nuevo problema 1. Y digo, ¿y cómo funcionan estos 54 grupos Kaizen? Les digo, ¿esto es en horas de trabajo? No, me dijo, es fuera de horario de trabajo. Ah, perfecto, les digo. Y entonces se les paga las horas extras. No, me dijo, esto es voluntario. Pero, ¿y cómo funcionan? Bueno, ellos nombran su grupo de trabajo, que generalmente son personas que están relacionadas con el problema o que conocen la solución, trabajan en el problema, presentan la solución, si es aprobada se implementa y se hace el seguimiento. Entonces, fíjense ustedes el concepto, ¿no? El concepto es de que los japonesitos, y esto pasa también en varios otros países orientales, están a la expectativa de ver qué cosa no está bien para inmediatamente proceder a atacar la raíz del problema. Porque ellos dicen, ¿no? Y me comentaba el japonés, me decía, si hay problema en la planta, significa de que la planta está teniendo pérdida. Si la planta tiene pérdida, significa que la utilidad no es la que deberíamos tener. Si no es la utilidad correcta, quiere decir que probablemente no nos puedan pagar nuestro sueldo y si yo no tengo sueldo no puedo mantener a mi familia. Entonces, por eso es que estos japonesitos andan en realidad atrás, ¿no? Andan atrás de todo lo que pudiera estar mal, todo lo que signifique desperdicio, todo lo que signifiquen costos, no malos costos para la empresa, para inmediatamente tratar de eliminarlos o reducirlos. Ese es el concepto. Por eso es que en esta parte introductoria yo quería mostrarle algunos casos reales, ¿no? De cómo está funcionando esto en países adelantados como Japón. Bueno, es otro concepto de país en realidad, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Por eso, ¿no? De ahí es que extraemos nosotros los ejemplos para podernos orientar y para poder tratar de ser mejores cada día. Y aquí el tema, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Si estamos en un mercado donde el precio es igual para todos, la única oportunidad de hacer utilidad y una buena utilidad es teniendo el menor costo que haga posible el negocio. Y eso es lo que hacen estos señores ahí en Japón. Entonces, como comentario final de esta lámina, es de que siempre vamos a tratar nosotros de buscar la manera de reducir los costos de la empresa de tal manera que sea y voy a utilizar un término que no es un término acuñado en Japón precisamente, que sea más liviana la organización. Y vamos a entrar entonces al concepto de Lean Manufacturing, producción esbelta, ¿no? Producción ágil, ¿no? Es un término acuñado en los Estados Unidos, pero basado en todas las técnicas y en todas las herramientas del TQM japonés, del Total Quality Management, ¿no? Entonces, en Estados Unidos han logrado crear el concepto de manufactura esbelta, que significa en realidad reducción de costos, utilizando herramientas japonesas de la calidad, ¿no? A eso se refiere.
Bien, entonces voy a mostrar ahora algunos casos de empresas que han logrado mejorar sus costos operativos, ¿no? Costos de producción, pasando a un siguiente nivel o a una siguiente escala. Y vamos a irlos viendo en los casos. Si ustedes ven aquí, este es en realidad es un robot. Aquí tuve la oportunidad de visitar una feria en la ciudad de Múnich, en Alemania, y filmé esta máquina porque me pareció interesante. En realidad es un robot, ¿no? Es un robot que lo que hace es llena sacos de un determinado producto y luego los transporta, ¿no es cierto?, por la planta haciendo varias cosas, haciendo el sellado, el rotulado, etcétera, hasta luego ponerlos en lo que estamos viendo acá, comúnmente llamado una parihuela o un pallet, ¿no? Como se ve a la mano derecha, ya pasó, ¿no? Y finalmente esto va a ser recubierto de una cubierta de polietileno, y finalmente vendrá otro robot que es una especie de montacargas que no tiene conductor y se va a llevar esta parihuela con productos hacia el área de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El concepto es el mismo. Esto no es Japón, esto es Alemania, es otro país adelantado. Pero ¿cuál es el concepto acá? ¿Qué es lo que hemos visto? Lo que acabamos de ver es lo siguiente, ¿no? Todo este movimiento de llenado de bolsas, trasladado a una operación para hacer un determinado, por ejemplo, el sellado de la bolsa, después para hacer el rotulado, hay que transportarlo y volverlo a transportar y volverlo a transportar. Esa es una actividad que nosotros le llamamos que no añade valor, pero sí añade costo. Por lo tanto, esa es una operación, ¿no es cierto?, que es la típica operación a eliminar. Pero ¿qué va a pasar? Que en la realidad no podemos eliminar la operación de traslado porque entonces no habría producción. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este caso? Mecanizar el traslado. O sea, si esta actividad me añade costo y no me añade valor, ni para mí ni para el cliente, lo que tengo que hacer es minimizar su impacto. Por eso es que se ha diseñado aquí un robot que hace todas estas operaciones que antes lo podrían haber hecho, no sé, pues 5, 10 o 20 personas. Claro, alguien me va a preguntar, oye, pero ¿cuánto vale este robot? Esto de acá cuesta mucho más que pagarle a 20 personas. La pregunta de regreso sería, ¿y cuánto más produce este robot respecto de las 20 personas? Y les voy a asegurar que es mucho más de 20, 30, 40 o 50 veces más de lo que haría este grupo de operarios. Por lo tanto, en realidad los operarios casi siempre deberían estar orientados a actividades que añadan valor, que cambien materia prima por subproductos, partes y piezas, pero no para transportar cosas. Eso en realidad no es ya aceptable. Por eso este es otro ejemplo. Este es un ejemplo en realidad de una empresa que lo que ha hecho es reducir sus costos en lo máximo posible para hacer el negocio viable. Claro, a este nivel ya estamos hablando de producción en serie, ¿no? Estamos hablando de altos volúmenes de producción que lo que permiten es utilizar tecnologías como estas de alto costo de inversión, pero de bajo costo de producción unitarios, ¿no? Entonces, esta es más o menos una idea que podemos aplicar siempre y cuando, claro, ocurra lo otro, que tengamos mercado, ¿no? O sea, yo puedo tener una planta para producir, voy a poner cualquier número, ¿no? No sé, pues 1 millón de estos sacos al año, pero si al frente tengo un mercado que solamente me va a comprar 500.000, entonces no me sirve el robot, ¿no? Tendría que pensar en otro esquema de negocio, salir a buscar otros mercados o buscar una tecnología intermedia que sea más rápida, no tan grande como esta de repente, pero que me ayude a reducir costos. Este otro caso, quiero que vean lo siguiente, este caso interesante. Aquí vamos a ver una planta de chocolates, en realidad es Nestlé, esta es la planta que está en Suiza. No, esta plantita produce los chocolates, bomboncitos, todo lo que conocemos nosotros, ¿no? Y esta planta obviamente produce para el mundo. Pero quiero que vean lo siguiente, fíjense, aquí lo que estamos viendo son robots, y estos robots, en realidad, ese es el producto final, en realidad estos robots están reemplazando a personas. Y miren lo que está haciendo el robot. Está colocando chocolates en los pirotines de plástico que luego van a entrar en las cajas de chocolates, ¿no?
Y si ustedes se dan cuenta, miren ahora, por favor, los chocolates que estos robots están, vamos a llamar así, encajando. Fíjense, lo hacen a través de un programa de computadoras, ¿no? Con sensores y en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Fíjense, son chocolates primero de varios colores. Hay blancos, hay marrones, hay de distintas formas. Esto es lo único que hace el hombre, poner los pirotines de plástico, ¿no? Fíjense, hay formas cuadradas, redondas, rectangular, trapezoidal, color marrón, color blanco, en forma de corazón. Y cada robot saca el chocolate que corresponde ponerlo en el pirotín que está pasando, ¿eh? Y no hay pirotín que quede sin su chocolate puesto. Y ponen el que tiene que poner, miren, fíjense, ¿no? Ahora, esto seguramente alguno habrá tenido la oportunidad de visitar algunas plantas que hacen un producto similar aquí en la región. Yo he podido visitar un par de ellas y en realidad esto lo hacen personas, ¿no? Lo hacen personas, gente, a mano, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿no? Claro, alguno de ellos me dijo, oye, sí, pero este operario me cuesta salario mínimo. La pregunta es, bueno, ¿y cuánto te produce? Te produce bastante menos. Lo que es peor, en ingeniería industrial hemos aprendido algo, un concepto que se llama desarrollos decrecientes, ¿no? O sea, imagínense ustedes, una persona sometida a trabajo manual, ¿no? Humano, a las 8 de la mañana, a 10 de la mañana, lo va a hacer bastante rápido. Conforme van pasando las horas del día, los rendimientos ya son decrecientes, ¿no? Y hasta finalmente mostrar pues, un agotamiento hacia el final de la jornada. Y obviamente la cantidad de operaciones que puede hacer a mano es limitada, bastante limitada. Esto es, este robot no va al baño, no pide permiso, no hace sindicato, no se cansa, solamente hay que echarle corriente y aceite, nada más, ¿no? Entonces, claro, otra vez, el ejemplo puede ser un poco extremo, ¿no es cierto? Pero nos está ayudando a entender que la única manera, no es la única, pero una de las maneras de tener un menor costo es la de trabajar por volumen, trabajar a volumen, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? Para que ocurra un fenómeno, que los costos fijos, ¿no es cierto? Que para nuestra mala suerte en un 95% son costos indirectos, para que esos costos fijos se puedan licuar entre una mayor cantidad de unidades producidas. Así el impacto del costo fijo unitario va a ser pequeñísimo. Y entonces, si el precio de venta aloja un costo total, y este costo total es igual a costo variable más costo fijo, el costo variable no se va a mover, casi no se va a mover. Pero el costo fijo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, cada vez que producimos más. Por lo tanto, lo que yo voy reduciendo en costo fijo, lo voy ganando en utilidad. Esa es la gran ventaja, de nuevo, ¿no? Entonces, si yo produzco por volumen, a mi costo total tiene costo fijo y costo variable. El costo variable no va a cambiar. El costo fijo sí se va a ir reduciendo cada vez que yo produzca más y más, se reduce más y más. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que el costo fijo se reduzca será el incremento en mi utilidad. Ahora, puede pasar otra cosa también, que es la siguiente. Puede hacer que yo no quiera quedarme con toda la utilidad que me produzca el haber reducido el costo fijo unitario. Porque ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tomar parte de ese costo fijo que he reducido y bajar precio de venta. O sea, parte de la utilidad la uso para reducir el precio de venta, sin perder utilidad, o sea, sin perder el mismo porcentaje de utilidad que ya tenía, incluso más. O sea, en porcentaje yo voy a seguir ganando lo mismo o más de utilidad, pero puedo utilizar parte de la utilidad para bajar el precio. Cuando yo baje el precio de venta, lo que va a suceder es lo siguiente, que voy a estar mejor posicionado en el mercado, porque si vamos a tener el mismo producto, varios ofertantes, pero mi precio va a ser menor, es obvio que a mí me van a comprar más. Por eso ahí hay una combinación interesante, ¿no? Que es la de producción a escala con reducción de precios de venta. Hay quienes toman su decisión y deciden no modificar el precio de venta. Obviamente por vender a volumen, el P por Q, el ingreso, el precio de venta por la cantidad menos el costo les va a dar una utilidad importante. Pero creo que sería mejor tratar de bajar un poco el precio de venta para vender incluso un poco más. Ahí probablemente
la limitante que tengamos, la más importante, va a ser el mercado, ¿no? Hay que estar seguros de que vamos a tener la contrapartida de mercado para poder vender todo lo que vamos a producir, porque de lo contrario va a pasar al revés, ¿no es cierto? Imaginemos ahora de que nosotros, que el mercado tiene un tamaño, voy a poner cualquier número, un tamaño de 800.000 piezas al año. Si nosotros, nuestra empresa y los competidores, porque nos han explicado de que produciendo más el costo unitario es menor, nos echamos a producir todos, imagínense que produzcamos 1.200.000 piezas al año, o sea, 400.000 más que el mercado necesita. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Al final lo que va a pasar es lo siguiente, de que se van a vender el 1.200.000 unidades, solo que las primeras 800 se venderán a precio de mercado y las otras 400, como ya están sobrando y como el mercado tiene ahora capacidad de elegir a quién le compra y si le compra también, va a ofertar menores precios y los ofertantes tendrán que venderlo para por lo menos recuperar su costo. Entonces, ¿qué va a pasar? El hecho de haber producido a gran escala hoy día genera el problema contrario, que es menores utilidades e incluso hasta la quiebra y desaparición de la empresa, porque no podemos exceder en gran volumen la demanda porque vamos a entrar en un problema entonces que va a ser de difícil solución. Entonces, esto significa que hay un límite en cuanto al volumen de la producción. Y hay una teoría asociada, que no la vamos a ver ahora, se las dejo para que ustedes la revisen, que es la función de pérdida de Taguchi, ¿no? Revísenla, por favor. Entonces, ahí va a haber un punto mínimo, ¿no es cierto?, a partir del cual, luego de una gran producción a escala, va a haber un punto en el cual, si yo sigo produciendo más, voy a perder dinero. Entonces, revisen la teoría de la función de pérdida de Taguchi, ¿no?, que tiene que ver con la función de los costos medios por producción en el tiempo, o también llamada la curva de economía de escala y deseconomía de escala. Aquí quería mostrarles, estos son unos pequeños videos de la planta de Motomachi en Japón. Este año tuve la oportunidad de visitar esta planta también. Lo que están viendo ustedes acá son equipos que ya salieron de la línea de producción, ¿no? Y las han puesto en un museo que tiene Toyota para mostrar a los visitantes cómo funciona la planta. Pero si ustedes ven, estos son robots, son robots inteligentes. Es una línea de producción totalmente automatizada, no hay presencia del hombre aquí, ¿no? Entonces, lo que quería que vean es lo siguiente, ¿no? Esto que ha permitido, fíjense ustedes, yo tuve la oportunidad de trabajar ya hace algunos años atrás en una planta ensambladora de una marca japonesa en nuestro medio. Nosotros logramos el récord de producción de todas las ensambladoras que habían en el país. En el año 89 logramos producir 12.000 vehículos al año. 12.000 vehículos al año, producción local, récord. Entonces, si vemos un poco esta producción de 12.000 autos al año, quiero que vean ustedes ahora esta planta. Esta planta produce 3.800 autos por día de trabajo. Estamos hablando de 1.900 autos por turno de trabajo. Estamos hablando de, en 3 días de operación de esta planta, produciríamos toda la producción de autos del Perú en un año. Ya en el Perú no se producen autos desde el año 91. Todas las plantas desaparecieron por el choque económico, pero si aún funcionara una planta, esta planta de Japón haría el equivalente en 3 días de toda la producción de un año aquí. Entonces quería que vean ustedes el impacto, ¿no? O sea, claro, o sea, la pregunta es, ¿en dónde cuesta menos la producción de un auto? Obviamente en Japón, ¿no? Japón produce 10 millones de autos al año, sus costos fijos los diluye entre este volumen de producción. Claro,
Hay mucha tecnología, hay muchos robots, hay mucho de todo, ¿no? Pero el gran volumen es que permite a estas plantas seguir operando también, porque ahora, claro, tienen ahora otras competencias, ¿no? Japón tiene hoy día en el mercado automotriz la competencia directa, hoy día que es China. Vemos cómo en Latinoamérica China hoy día debe tener el 17-20% de la producción y venta de vehículos chinos, que hacia el año 2007 era equivalente a cero. En 8 años tienen el 20% del mercado. Por otro lado están las marcas coreanas, que hay marcas de muy buena calidad, de muy buena tecnología. Y tenemos ahora ya entrando al mercado el otro, vamos a llamarle entre comillas, gran actor en los próximos años, que va a ser la India, ¿no? Entonces, que obviamente también son volúmenes de producción, imagínense, ¿no? En Japón hay solamente 160 millones de habitantes. En la China hay ahora 1.380 y en India hay 1.180. Imagínense ustedes, solamente estos dos países hacen un poco menos de la tercera parte del mundo, perdón, poco más de la tercera parte del mundo en población, lo cual significa que tienen la posibilidad de también una alta producción. Claro, hay un tema todavía que se discute, que es el balance entre precio y calidad. De eso no vamos a discutir hoy día. Solamente estoy tratando de, vamos a decir así, graficar el efecto que va a producir en todas nuestras empresas el tratar de producir a un alto volumen hasta cuando lleguemos al límite máximo permitido, ¿no? Bueno, acá hay otros videitos, no los vamos a ver completos porque tomaría algún tiempo, pero esto de aquí, por ejemplo, es el jig o dispositivo donde entran todas las partes del vehículo antes de que empiecen los robots a soldarla, ¿no? Esto que vamos a ver aquí es una planta que está, tuve la oportunidad de visitarla hace un par de años atrás. Esta está en San José do Campo, esto está en Brasil. Esta planta produce vehículos de la marca General Motors Chevrolet, como están viendo ustedes. Es una planta automatizada, pero no al nivel de la planta de Japón, que vamos a ver más adelante un video, ¿no? Pero es una planta que tiene un nivel de automatización interesante. Si ustedes la miran, fíjense bien, van a observar ahí bastantes detalles a la japonesa, ¿no? Miren el piso brillando, limpio, esto significa que ahí funcionan las 5 S. Fíjense ustedes, tenemos mucha ayuda visual, hay control visual, andón. Fíjense ahí los escaparates con las piezas, eso se llama Kanban. Entonces miren ustedes, ahí tenemos herramientas japonesas trabajando por todo lado, ¿no? Y ese es parte del éxito de esta planta. Me había olvidado decirles, la planta anterior que vimos, la de Toyota, produce un auto cada 56 segundos. O sea, menos de un minuto sale un carro en la línea de producción. Esta planta, que está ubicada en Brasil, produce un auto cada 1 minuto y 37 segundos. O sea, es un poco más lenta. Pero no deja de ser una planta importante y también con alto volumen de producción, ¿no? Entonces, con estos ejemplos he tratado de darles a ustedes una visión de cómo impacta, o sea, quiero que entendamos que el camino es producción a gran escala, teniendo todos los cuidados que ya hemos mencionado, ¿no? Pero cómo impacta en el producto y en la empresa. Fíjense ustedes la organización, ¿no? Organizar toda esta producción para que no falte una sola pieza en la línea, mantener la planta brillando, limpia, debidamente señalizado, etcétera, no es un trabajo fácil, ¿no? Esto exige un trabajo muy profesional, de mucha coordinación, ¿no es cierto? De tal manera que esto pueda tener éxito, esta planta, ¿no? Y fíjense ustedes, ahí están los carritos que vemos, están con sus tarjetitas Kanban, listas unas para irse al siguiente proceso y listas otras para regresar las tarjetas Kanban al almacén para reaprovisionamiento de partes y piezas, ¿no? Bien, y aquí en este video final quiero presentarles la planta. Esta es la planta de Motomachi, esta es la que pude visitar este año, esta es la planta que tiene la más alta producción de vehículos en Japón.
quiero que vean ustedes esta planta cómo funciona, ¿no? Fíjense, vamos después de la parte introductoria de este videíto. Quiero que vean los procesos. Yo diría en las tres primeras grandes operaciones, que son las de habilitado de material, soldadura y pintura, vamos a ver casi cero personal. Todo está en línea, todo es automatizado, no hay mayor presencia de personas en la planta, ¿no? Esto que estamos viendo ahora son las grandes prensas para corte y embutido. Son prensas progresivas, son prensas de 1000, 2000 y 3000 toneladas de presión, que lo que hacen es, en primer lugar, entra la plancha de fierro y le hacen un corte, y esta pieza luego pasa al embutido profundo de una sola vez, ¿no? Lo que estamos viendo ahora son las bobinas de plancha. Es una plancha especial que tiene una aleación de plomo para hacerla más dúctil. Y estas bobinas van a ser alimentadas a las prensas que hemos visto hace un momento, de tal manera de que, y esa es otra razón, ¿no?, de reducción de costos, fíjense, porque si, como en algunas plantas que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver, el habilitado de material se hace a partir de planchas, entonces vamos a tener mucha retacería. En cambio, a partir de bobinas de acero como las que estamos viendo ahora, estas bobinas van entrando consecutivamente a la máquina y van siendo cortadas dejando el mínimo espacio posible de pérdida. O sea, casi todo el material se va a utilizar. Y como les comentaba, estas son prensas progresivas, hacen los dos trabajos, ¿no? El trabajo de corte en primer lugar y en segundo lugar el trabajo de embutido, ¿no? Entonces, de esta manera, esta planta va a tener la menor cantidad de personas operando. Como les comenté temprano en otro video, estas operaciones que están viendo ustedes ahora, que son básicamente de transporte de material, no añaden valor, solamente añaden costo. Por eso es que están a cargo de robots, máquinas, ¿no?, que lo van a hacer más rápido y obviamente sin generar contratiempos en la producción. Permítanme revisar el video un segundo. Acá está. Entonces fíjense, las bobinas son puestas en unos encarriladores, como estamos observando ahora, que lo que van a permitir es que esta bobina se pueda desenrollar automáticamente, entre a la prensa y en la prensa se hagan los cortes que son necesarios. Como podrán ver, aquí hay otro robot que es el que está colocando la bobina, ¿no? No hay presencia de personas. Ahí está ya desenrollando la plancha de fierro, que va a entrar en este momento a la prensa, que es donde va a empezar el trabajo de corte y performado, ¿no?, de las piezas. Por ejemplo, aquí se van a fabricar las puertas, el capot, se va a producir el techo de los vehículos, que luego van a ir pasando por fajas transportadoras hacia los siguientes procesos. El siguiente proceso que vamos a poder ver es el proceso de soldadura, y el siguiente proceso es el de pintura, ¿no? Entonces, tenemos ahí nosotros procesos consecutivos. Miren ustedes, no van a ver ninguna persona en la planta. Todo es operado por equipos. Hay personas que sí están al tanto de las operaciones para ver la operación de los equipos, si es que hay algún tipo de mantenimiento que realizar, en fin, para ver los controles, los sensores, pero nada más, ¿no? Todo el resto es guiado a través de equipos y de operadores. Entonces, voy a cambiar el video. Está un poco lento. A ver, permítanme. Bien,
voy a cambiar el video para poder observar esta planta desde otro ángulo que nos va a permitir a nosotros ver lo que les he estado explicando. A ver, solo un segundo que les consigo el video. Bien, esta es la misma planta que les estaba mostrando, solamente que este video es de unos añitos un poquito atrás. El otro video que les estaba mostrando es de este año, el 2014, solo que es muy pesado. Pero aquí van a poder, estamos viendo lo mismo por si acaso, es la misma planta. Lo que estamos viendo acá son las partes y piezas que van saliendo de la prensa. Esto ya fue cortado, ya se le hizo el embutido profundo, como están viendo ustedes. Miren, las piezas van pasando ahora hacia la planta de producción. Ese es el capot, por ejemplo. Estas son la parte del costado de las puertas del vehículo. Lo que están viendo ustedes ahí es una máquina de soldar, es un robot. Esto tiene 360 grados de libertad, tiene movimiento en todos los sentidos. Y lo que está haciendo ese robot es acomodar las puertas que se van a usar más adelante en el proceso precisamente que se inicia acá, que es el de soldadura flexible, ¿no? Fíjense ustedes, ahí va el piso del vehículo, se va a colocar a los costados, lo que vienen a ser los laterales, donde están las puertas, ventanas. Luego se va a colocar el techo del vehículo, ¿no? Ahí está. Y va a empezar el proceso de soldadura, que ustedes ya están viendo atrás en los vehículos que están en la parte posterior, ya están recibiendo la soldadura. Fíjense, ahí están los soldadores, ¿no? Es una soldadora por punto, es una soldadora eléctrica por fusión de metal, o sea, funde dos metales en uno solo. Para que tengan una idea, un vehículo requiere más o menos unos 800 puntos de soldadura. Ya no hay soldadura corrida de arco, sino todo es electropunto, ¿no? Fíjense ustedes, los vehículos van avanzando y los robots van aplicando una determinada cantidad de puntos. No todos hacen la misma cantidad de puntos, ¿no? Miren esta toma. En esta toma, fíjense ustedes la cantidad increíble de robots que están operando en los vehículos. Cada uno hace, ahí pueden ver el punto, fíjense, ahí está. Simple eso, ¿no? Es solamente por fusión, por calor, ¿no es cierto? Funde los dos metales en uno, ¿no? Y van a ver, fíjense, los primeros japonesitos que aparecen son los que van a inspeccionar que los puntos hayan quedado bien, que no hayan perforado, que no hayan reventado, que no hayan quedado sin soldar, ¿no? Va a pasar al proceso de pintura, y en este proceso de pintura van a ver ustedes, se inicia con el decapado, ¿no? Esto es una solución fosfórica que lo que va a hacer es desoxidar y va a desengrasar las planchas de metal. Luego, todo esto es por una faja transportadora, también inmersión por faja. El vehículo entra a la solución por inmersión. Luego esto va a salir al metal blanco, total, o sea, como si fuera blanco el metal y con una superficie mordiente, algo así como la cáscara de naranja, para que la pintura se pueda adherir, ¿no? Como la plancha es lisa, si pintáramos encima la pintura chorrearía. Entonces esta superficie mordiente que se le da es para que la pintura se pueda adherir, ¿no? Ahí está la pintura, fíjense ustedes, ahí están los pintores. Son 4 robots por vehículo. Estos robots pintan, en esta planta se producen 6 modelos de vehículo y 7 colores. Y los robots pintan consecutivamente un auto detrás de otro, independientemente de qué color y modelo es. Como ya está programado por computador, entonces saben cuál es el color que tienen que aplicar. Fíjense ustedes, solamente con 4 robots se pinta todo el vehículo. Se le aplican todas las capas de pintura antes de pasar al horno de pintura, ¿no? Como podrán ver ustedes, pues aquí los rendimientos son altísimos. Otra vez, ¿no? Aquí hay robots que no se cansan, no van al baño, no hacen sindicato, no se pelean, trabajan todo el tiempo. Por eso es que es la razón de la alta producción. Y ya vieron ustedes unos japonesitos que estaban revisando la pintura, que no tuviera algún desperfecto, en fin. Esa es su labor de control de calidad, ¿no? Bueno, va a pasar a la siguiente estación, que es la de ensamblaje. Acá sí vamos a ver un poco más de personas, porque hay ensamblajes manuales que tienen que hacerse, como por ejemplo el interior del vehículo, aunque el tablero lo pone un robot, aunque las lunas, los parabrisas lo ponen asistidos con equipos,
Pero bueno, aquí hay un poco más de trabajo manual, ¿no? Van a ver ustedes partes y piezas poniéndolas a mano, ¿no? Los vehículos van avanzando en la línea, fíjense, ahí están poniendo el parabrisas con un equipo que tiene una especie de chupones de Hebe. Aquí van a poner, como decía, partes y piezas. También se van a hacer las pruebas. Pruebas, por ejemplo, de estanqueidad, para probar que no ingrese agua al vehículo. Pruebas de frenaje, ¿no? Pruebas de aceleración. Van a chequear los computadores a bordo. Se van a hacer todos los detalles necesarios. Y como ven ustedes, aquí el vehículo sale caminando directamente al vapor que lo va a llevar a su punto destino de final, ¿no? Entonces, esta planta es la que yo les comentaba, que produce 3.800 autos al día, un vehículo cada 56 segundos. Como comprenderán ustedes, es una alta producción que lo único que ha logrado es producción en alta escala, con bajo costo unitario de fabricación, pero con alta inversión en tecnología. Estas tecnologías van cambiando, van mejorando día a día con los últimos descubrimientos. Por eso es que los niveles de inversión son bastante altos en este nivel, ¿no? De tal manera que creo que es la única manera, ¿no?, de poder enfrentar la producción con éxito, haciendo inversiones de alto volumen, pero depreciadas y amortizadas en muchas unidades a producir. Entonces, creo que con esto le hemos dado la vuelta general al tema de inicio, que ha sido por qué es importante la gestión de los costos en la empresa. En las siguientes charlas vamos a ver ya, desarrollar la temática propiamente dicha de la gestión de costos, y entonces nos vemos en una siguiente oportunidad.